Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde estudiamos las Escrituras frase por frase, analizando cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Hebreos capítulo 6. Tema 1. Exhortación a dejar los rudimentos y avanzar hacia la madurez espiritual. Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. El autor exhorta a avanzar más allá de lo básico en la enseñanza cristiana. Rudimentos se refiere a los principios elementales, necesarios pero insuficientes para la madurez. Hebreos 5:12 ya había señalado la necesidad de salir del nivel infantil. No se trata de rechazar lo básico, sino de edificar sobre ello. El crecimiento espiritual exige profundización. Cristo es la base, debemos edificar más alto. Vamos adelante a la perfección. El llamado es a avanzar, a la madurez espiritual. Filipenses 3:14, prosigo a la meta. La perfección aquí no es sin pecado, sino plenitud de desarrollo espiritual. Es la meta de todo creyente, crecer a la estatura de Cristo. El camino de la fe es dinámico, no estático. El cristiano no puede conformarse con lo aprendido. Dios quiere creyentes completos, no estancados. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Estas son verdades esenciales, pero no deben repetirse como si nunca se hubieran entendido. Obras muertas son acciones sin vida espiritual, externas pero vacías. Hebreos 9:14 usa la misma expresión. El arrepentimiento y la fe son fundamentales, pero deben conducir al crecimiento. No podemos vivir eternamente en el primer paso. Hay una casa que debe levantarse sobre ese fundamento. Hebreos 6:2. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. De la doctrina de bautismos, de la imposición de manos. Estas eran enseñanzas comunes entre los judíos cristianizados. Bautismos, en plural, puede incluir rituales judíos y el bautismo cristiano. La imposición de manos se relaciona con bendición, ordenación o recepción del Espíritu. Hechos 8:17 menciona esta práctica apostólica. Todas eran enseñanzas importantes, pero básicas. No deben ser el fin de la enseñanza, sino el principio. El Evangelio va mucho más allá. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Estas doctrinas escatológicas eran bien conocidas por los judíos. Daniel 12:2 habla de resurrección para vida o vergüenza. El juicio eterno también es parte del mensaje del Evangelio. Sin embargo, el autor exhorta a avanzar hacia verdades más profundas de Cristo. No se trata de abandonarlas, sino de construir sobre ellas. La enseñanza madura no ignora lo básico, lo supera. Hebreos 6:3. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite. El escritor expresa su intención de llevar a los creyentes a mayor profundidad, pero reconoce la dependencia total de Dios. Proverbios 16:9, el hombre propone, mas Jehová dirige sus pasos. La enseñanza espiritual no es solo voluntad humana, requiere permiso y acción divina. El crecimiento viene por gracia, no por esfuerzo solo. El Señor guía el avance. El maestro confía en la dirección de Dios. Tema 2. Advertencia solemne sobre el peligro de apartarse después de haber recibido la verdad. Hebreos 6:4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. Esta frase introduce una advertencia solemne y rara en el Nuevo Testamento. Ser iluminado implica haber recibido entendimiento espiritual, no una mera exposición externa. Hebreos 10:32 usa el mismo término para describir la conversión. No se trata de curiosos,
sino de quienes realmente conocieron la verdad. Esta iluminación es una obra de Dios. El conocimiento de la luz demanda responsabilidad. Y gustaron del don celestial. Gustar del don celestial implica experimentar la gracia salvadora ofrecida en Cristo. Salmo 34, 8, Gustad, y ved que es bueno Jehová. El don celestial es el mismo Cristo, Juan 4:10. No es un simple conocimiento superficial, sino una experiencia real del Evangelio. Estos individuos han tenido contacto con la gloria de Dios. No son inconversos ignorantes. Han probado el cielo, aunque no lo hayan retenido. Y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Participar del Espíritu es tener comunión con Él, ser tocados por su presencia, convencidos, enseñados o incluso usados. Hebreos 2:4 menciona que Dios dio testimonio con dones del Espíritu. Esta participación indica una cercanía con lo divino. No todos los que reciben influencia del Espíritu perseveran. Judas Iscariote escuchó, vio milagros, y aún así cayó. Participar no garantiza permanecer. Hebreos 6:5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Han sido expuestos a la palabra viva, experimentando su poder transformador. No es simple escucha, es gusto, deleite. Jeremías 15:16 dice, fueron halladas tus palabras, y yo las comí. Conocen la belleza de la verdad divina. Han recibido enseñanza sólida, han visto su eficacia. Esta experiencia los hace doblemente responsables. Dios les reveló su voluntad y carácter por medio de su palabra. Y los poderes del siglo venidero. Estos individuos también han presenciado o experimentado manifestaciones del reino venidero, milagros, señales, o el poder transformador del Evangelio. Hebreos 2:5 habla del mundo venidero, que será sujeto a Cristo. Aquí se trata de una anticipación de ese poder. Ver el reino en acción y aún rechazarlo es gravedad máxima. Se trata de una exposición completa a la gloria y poder de Dios. Hebreos 6:6. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Esta recaída no es una simple debilidad, sino una apostasía total, rechazar lo conocido con plena conciencia. Segunda de Pedro 2:21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino que después de haberlo conocido, volverse. La renovación es imposible porque el corazón se ha endurecido al punto de despreciar la gracia. El arrepentimiento aquí ha sido despreciado deliberadamente. La puerta se cierra por decisión del alma. Crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Al rechazar a Cristo después de haberlo conocido, lo colocan en el lugar de malhechor. Declaran con sus hechos que su sacrificio no fue suficiente ni digno. Es como si volvieran a ponerlo en la cruz públicamente. Este rechazo no es ignorante, sino blasfemo. Hebreos 10:29 dirá que pisotearon al Hijo de Dios. El desprecio consciente del Evangelio es ultraje al Salvador. Y exponiéndole a vituperio. El desprecio público de Cristo causa escándalo y deshonra al nombre del Señor. No solo se alejan, sino que arrastran a otros en burla. Pablo decía en Filipenses 3:18 que algunos son enemigos de la cruz de Cristo. Su caída es pública y deliberada. El pecado ya no es secreto, sino exhibido con orgullo. Se convierten en instrumentos del enemigo. No hay mayor tragedia espiritual que esta. Hebreos 6:7. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella. La tierra aquí representa el corazón humano expuesto repetidamente a la gracia de Dios. Isaías 55:10-11 compara la lluvia con la palabra que desciende para dar fruto. Dios no se limita a una sola oportunidad, su lluvia cae muchas veces.
La gracia es abundante, continua, persistente. No hay falta de provisión divina. Lo que se hace con ella, depende del corazón que la recibe. Y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada. La tierra que responde correctamente a la lluvia da fruto útil y bendice a otros. Mateo 13:23, el que fue sembrado en buena tierra da fruto. El creyente verdadero recibe la palabra y produce obediencia, santidad y amor. El campo no vive para sí mismo. Es cultivado con propósito. Esta es la vida que responde al Evangelio con fruto real. Donde hay vida, hay evidencia. Recibe bendición de Dios. La tierra fructífera es bendecida por el Creador. La bendición no se limita a prosperidad, sino a la aprobación divina. Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Dios se complace en aquellos que responden con obediencia sincera. No es el conocimiento el que produce bendición, sino la transformación. La lluvia es la misma, pero la respuesta varía. Hebreos 6:8. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Pero la que produce espinos y abrojos. La misma lluvia que hace fructificar a una tierra, revela la esterilidad de otra. Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. Espinos y abrojos representan una vida sin fruto, sin arrepentimiento, llena de pecado. No es falta de oportunidad, sino de respuesta. El problema no está en la lluvia, sino en la tierra. El alma endurecida solo produce rechazo a la verdad. Es reprobada, está próxima a ser maldecida. Esta tierra es juzgada como inútil, sin valor espiritual. Jeremías 6:30 dice, plata desechada los llamarán. La maldición es la consecuencia justa del rechazo continuo a la gracia. No es un castigo injusto, sino el resultado de despreciar la bondad de Dios. El juicio está cerca, la advertencia es urgente. Dios no ignora la esterilidad voluntaria. Su paciencia tiene un límite. Y su fin es el ser quemada. La figura concluye con juicio final. Como en Juan 15:6, el que no permanece en mí, será echado fuera y lo queman. El fuego representa condenación, separación definitiva de Dios. No hay neutralidad espiritual, o se produce fruto o se enfrenta juicio. Esta imagen no es alegoría, sino advertencia. Dios juzga con justicia. Donde no hay fruto, hay pérdida eterna. Tema 3. Confianza pastoral en la perseverancia de los creyentes y estímulo a la diligencia y la esperanza. Hebreos 6:9. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Pero en cuanto a vosotros, oh amados. El autor cambia el tono con ternura pastoral. A pesar de la advertencia anterior, ahora se dirige a los creyentes con afecto y esperanza. Llamarlos, amados, refleja una relación espiritual profunda. No asume que todos han caído en apostasía. Se distingue entre el peligro potencial y la condición actual. Aún en exhortación fuerte, hay espacio para consuelo. El pastor exhorta con amor. Estamos persuadidos de cosas mejores. Esta frase expresa convicción positiva sobre la condición espiritual de sus oyentes. Las cosas mejores se refieren a evidencias reales de salvación, fe activa, amor, servicio, perseverancia. El autor ve frutos que indican vida genuina. Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. La persuasión no es optimismo vacío, sino confianza basada en evidencia. Y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Las advertencias previas fueron severas, pero no implican que los oyentes hayan caído en esa condición. El escritor afirma que lo dicho aplica a casos extremos, no necesariamente a ellos. Aún así, el lenguaje fuerte era necesario para prevenir descuidos. Hablar así es parte del amor pastoral. La salvación verdadera produce frutos visibles. Las cosas mejores son señales de vida eterna.
Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Dios observa cada acto de obediencia, por pequeño que sea. Mateo 10:42, el que de un vaso de agua fría no perderá su recompensa. Él no es como los hombres que olvidan. Su justicia incluye fidelidad a su promesa. La salvación es por gracia, pero la obra no pasa desapercibida. Su memoria es perfecta y justa. El creyente no sirve en vano, Dios lo ve y lo honra. Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El servicio verdadero fluye del amor a Dios. 1 Juan 5:3, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. No es activismo religioso, sino expresión de gratitud. El trabajo que nace del amor glorifica el nombre de Dios. Servir a otros es honrarle a Él. El servicio sacrificial, cuando es por amor, es profundamente valioso ante el Señor. Dios lo recibe como adoración. Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Su fe no era solo pasado, sino presente. Habían mostrado constancia en su servicio a la comunidad de creyentes. Gálatas 6:10, hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Esta perseverancia indica autenticidad. El amor práctico es evidencia de conversión. Dios no busca obras espectaculares, sino servicio constante. El cristiano verdadero ama sirviendo. La fe trabaja con las manos. Hebreos 6:11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Pero deseamos que cada uno de vosotros. El autor ahora dirige su exhortación a cada creyente individualmente. No basta con lo que algunos hacen, todos deben responder con fidelidad. La responsabilidad espiritual es personal. Gálatas 6:5 dice, cada uno llevará su propia carga. Cada creyente debe tomar en serio su caminar con Dios. La fe no es de Eligebel. El deseo apostólico es ver a todos perseverar sin excepción. Muestre la misma solicitud hasta el fin. La solicitud aquí implica diligencia, constancia y pasión espiritual. Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. No es suficiente comenzar bien, hay que continuar con firmeza. El entusiasmo del inicio debe mantenerse hasta el último día. La perseverancia es fruto de una fe viva. Dios honra la fidelidad sostenida. Terminar la carrera es tan importante como comenzarla. Para plena certeza de la esperanza. El creyente puede tener seguridad firme cuando su fe produce frutos de obediencia. La esperanza cristiana no es un deseo incierto, sino una expectativa segura. Hebreos 10:23 exhorta a mantener firme la esperanza. Esta certeza no es emocional, sino doctrinal y práctica. Nace de la confianza en Dios y se fortalece con la obediencia. Una vida diligente confirma que la esperanza es verdadera. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. A fin de que no os hagáis perezosos. La pereza espiritual es una amenaza real. Hebreos 5:11 ya había señalado esta condición. No es falta de capacidad, sino de disposición. Proverbios 13:4 dice que el alma del perezoso desea, y nada alcanza. La inactividad espiritual abre la puerta a la duda, al estancamiento y al pecado. Dios llama a una vida activa, no pasiva. El que no avanza, retrocede. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia. El camino a seguir es el ejemplo de los santos que vivieron por fe. Hebreos 11 mostrará esa galería de testigos. Ellos creyeron y esperaron. Imitar no es copiar exteriormente, sino compartir la misma confianza y perseverancia. Santiago 5:10 habla de los profetas como ejemplo de sufrimiento y paciencia. La fe verdadera es perseverante. La paciencia es la fe en el tiempo. Heredan las promesas.
La herencia espiritual no se obtiene por impulso, sino por fidelidad. Hebreos 10:36, tenéis necesidad de paciencia, para que obtengáis la promesa. Las promesas de Dios no fallan, pero requieren una respuesta perseverante. La herencia es segura, pero no automática. Es para los que permanecen. Dios cumple lo que promete a los que no se rinden. La fe constante alcanza lo eterno. Tema 4. La promesa inmutable de Dios confirmada con juramento como ancla segura del alma. Hebreos 6:13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham. Esta referencia apunta al pacto que Dios hizo con Abraham como fundamento de la fe perseverante. Génesis 12, 2-3 inicia esa promesa, fue reafirmada en Génesis 15 y 22. Abraham recibió palabra de bendición futura y redentora. Dios usó su vida como modelo de confianza. Lo que Dios promete, lo cumple, aunque tarde desde nuestra perspectiva. Abraham es ejemplo de fe que espera sin ver. No pudiendo jurar por otro mayor. Dios, al confirmar su promesa, utilizó el lenguaje humano del juramento para comunicar certeza. En el contexto antiguo, el juramento apelaba a una autoridad mayor. Como no hay nadie superior a Dios, Él jura por sí mismo. Isaías 45:23 dice, por mí mismo hice juramento. Esto demuestra su seriedad absoluta. Él no miente, y su juramento lo sella aún más. Su palabra es totalmente confiable. Juró por sí mismo. Esta declaración es solemne y poderosa. Dios no necesita jurar, pero lo hace para fortalecer nuestra seguridad. Su carácter inmutable da valor eterno a su promesa. Romanos 4:21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Jurar por sí mismo es lo más alto posible. Así garantiza la herencia. Nuestra fe descansa en ese fundamento. Hebreos 6:14. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia. La promesa de bendición es categórica y abundante. Génesis 22:17 contiene estas mismas palabras. La expresión, de cierto, refuerza la certeza. Dios no da a medias, su bendición es plena. Efesios 1:3 dice que en Cristo tenemos toda bendición espiritual. Esta promesa no era solo material, sino espiritual, redentora y mesiánica. Abraham fue bendecido y hecho canal de bendición eterna. Y te multiplicaré grandemente. Dios prometió descendencia innumerable, tanto física como espiritual. Gálatas 3:29, si sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. La multiplicación abarca generaciones y naciones. No se trata solo de hijos biológicos, sino de herederos por la fe. Dios cumplió esta promesa contra toda esperanza humana. El cumplimiento fue progresivo y glorioso. La fidelidad de Dios fue evidente. Hebreos 6:15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y habiendo esperado con paciencia. La clave de la herencia no fue la perfección, sino la perseverancia. Romanos 4:20-21 dice que Abraham no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Su paciencia fue probada durante años. La promesa tardó, pero no falló. La espera forjó su carácter. Su ejemplo demuestra que la fe no exige resultados inmediatos. Dios se complace en quien confía sin condiciones. Alcanzó la promesa. Aunque no vio todo su cumplimiento, recibió la garantía inicial con Isaac, y más aún en Cristo. Hebreos 11:13 dirá que murió sin ver todo, pero con fe. Alcanzar no es ver todo con los ojos, sino poseerlo por la fe. Dios cumplió lo dicho. La promesa no falló. Su fidelidad recompensa la espera. El que cree hasta el fin, alcanza lo que Dios prometió. Hebreos 6:16. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos,
y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos. En el contexto humano, un juramento apela a una autoridad superior como garantía. Es una práctica común que da peso a las palabras en situaciones legales o solemnes. El juramento busca eliminar la duda. En el caso de Dios, no hay superior, por eso Él jura por sí mismo. Este acto tiene un propósito, darnos seguridad absoluta. Su forma de confirmación condesciende a nuestra necesidad de certeza. Y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. En asuntos humanos, un juramento cierra el debate, ya no hay lugar para disputa. Es la forma máxima de afirmación. Del mismo modo, Dios juró para eliminar toda vacilación respecto a sus promesas. El creyente puede estar plenamente seguro. Lo que Dios promete no admite dudas. Su juramento es su sello. La controversia se termina porque Él lo ha dicho y garantizado con su nombre. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente. Dios no tenía obligación de jurar, pero lo hizo por amor y deseo de fortalecer nuestra confianza. Él no se limita a hablar, sino que se esmera en asegurar. Efesios 2:4 dice que es rico en misericordia. Su deseo de mostrarse fiel supera nuestras expectativas. Su revelación es generosa. Él no oculta su fidelidad. La abundancia de su gracia también se expresa en la forma como afirma su promesa. A los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. Dios desea que quienes esperan en sus promesas entiendan que su plan no cambia. Santiago 1:17, en Él no hay mudanza. El consejo de Dios es su propósito eterno, sabio y soberano. Inmutable significa que no varía con el tiempo ni con las circunstancias. Su voluntad es firme y eterna. El creyente puede confiar plenamente. Él no cambia de parecer, ni de intención. Interpuso juramento. El Señor añadió el juramento no por debilidad, sino para nuestra consolación. Es un acto de condescendencia amorosa. La promesa ya era segura, el juramento la reafirma. Romanos 11:29, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocáveis. Jurar fue un acto voluntario que revela cuán serio es su compromiso. Dios quiere que no haya duda alguna sobre su fidelidad. Hebreos 6:18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Para que por dos cosas inmutables. Estas dos cosas son la promesa y el juramento de Dios. Ambas son absolutamente confiables, porque proceden de su naturaleza inmutable. Números 23:19, Dios no es hombre, para que mienta. No hay falla en su palabra, ni sombra en su compromiso. La doble garantía es una base firme. Nada puede anular lo que Él ha dicho. La fe descansa sobre verdad absoluta, en las cuales es imposible que Dios mienta. La imposibilidad no es una limitación de poder, sino una expresión de su pureza moral. Tito 1:2 dice que Dios no puede mentir. Su carácter garantiza la veracidad de su palabra. La mentira es incompatible con su esencia. Él no dice algo que no cumplirá. Esta imposibilidad es nuestro escudo de certeza. Su integridad es nuestra seguridad más firme. Él es siempre veraz. Tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. El propósito del juramento divino es consolarnos profundamente. El creyente ha huido a Cristo como refugio seguro. Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Aferrarse a la esperanza es mantenerse firme en la promesa. Dios no solo promete, también fortalece. Su palabra no es solo verdad, también es consuelo. Esta esperanza es ancla y refugio. Hebreos 6:19.
la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La esperanza que Dios ha prometido no es vaga, sino sólida y estabilizadora. Es llamada ancla porque impide que el alma sea arrastrada por dudas, pruebas o temores. Esta imagen habla de seguridad en medio de la tormenta. Colosenses 1:5 habla de la esperanza que os está guardada en los cielos. Cristo mismo es esa esperanza. Es firme porque está en Él. Es segura porque descansa en lo eterno. Y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza del creyente no se queda en la tierra, sino que entra al lugar santísimo celestial. El velo del templo separaba al hombre de la presencia de Dios. Cristo, nuestro sumo sacerdote, ha entrado allí por nosotros. Hebreos 9:24, Cristo no entró en un santuario hecho de manos, sino en el cielo mismo. Nuestra esperanza no está en algo, sino en alguien, Jesús, presente ante el Padre. Hebreos 6:20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. Jesús no solo abrió el camino, sino que lo recorrió primero. Precursor implica que otros le seguirán. Juan 14:3, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo. Él es nuestra garantía de entrada a la gloria. Su presencia en el cielo nos asegura acceso. No estamos a la deriva, vamos hacia donde Él ya está. Su entrada es nuestra esperanza. Él fue delante como representante y guía. Hecho sumo sacerdote para siempre. Aquí se afirma de nuevo la eternidad de su sacerdocio. No es temporal ni limitado como el de Aarón. Hebreos 7:24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Su función nunca cesará. Siempre vivirá para interceder. Ningún otro sacerdote es necesario. Él es suficiente en todo tiempo. Su ministerio nunca termina, porque Él vive eternamente. Según el orden de Melquisedec. Con esta frase, el autor enlaza la próxima gran sección doctrinal del libro. Melquisedec es figura del sacerdocio eterno, real y justo. Génesis 14:18 lo presenta sin genealogía ni fin. Cristo no es sacerdote por linaje levítico, sino por designación divina eterna. Su sacerdocio es superior, celestial y perfecto. Aquí se establece la base para el capítulo 7. Melquisedec apunta a Cristo en plenitud.